Semana 1 del curso de literatura. Semana de repaso. Géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Son apartados clasificatorios que agrupan las obras según sus características comunes. Las podemos dividir en tres géneros: el género épico, el género lírico y el género dramático. El género épico viene del término epos, que significa narración. Esto hace referencia a una narración objetiva. Quiere decir que retrata lugares, objetos y personas. Su característica principal, o lo que más usa, es la prosa. El género lírico refleja el mundo interior y sentimental del autor. Ahora, al hablar del carácter subjetivo, no quiere necesariamente decir que es individualista. También puede representar un sentimiento colectivo. Generalmente utilizan aquí el verso, ¿ok? Carácter subjetivo. El género dramático está creado para ser representado. Usan normalmente el diálogo y tiene finalidades como, por ejemplo, en la tragedia tiene una finalidad de catarsis, en la comedia una finalidad de crítica social, ¿ok? Entonces vamos a ver algunas de las especies de cada uno de los géneros. En el épico tenemos la epopeya, que son relatos fantásticos de héroes que representan naciones, culturas y razas, y cómo ellos y su gente conviven con los dioses. Las más, digamos, conocidas son la Ilíada y la Odisea, que veremos en un momento. Los cantares de gesta son una especie muy común en la Edad Media. Aquí se representan o se hablan de héroes y formación de naciones. También se usan, digamos, las primeras lenguas en los cantares de gestas. Ahí tenemos, por ejemplo, al Miocid, que veremos la próxima semana. El poema épico. El poema épico usa un lenguaje culto, nace en el Renacimiento, y al estar relacionado al Renacimiento vamos a ver que se reivindica con lo clásico, o sea, busca su origen en las antiguas epopeyas. Por ejemplo, la Cristiada, ¿no?, de Ojeda. El género lírico tenemos las especies como elegía, égloga, oda y madrigal. La elegía es un canto fúnebre por la pérdida de un ser querido, por ejemplo, coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Y las églogas son cantos o, digamos, obras de carácter bucólico, o sea, de carácter pastoril, que hace referencia a la vida del campo. Por ejemplo, las églogas de Garcilaso. La oda. Oda es un canto de admiración, un lenguaje, digamos, alturado, ¿no? Se representa aquí más el asombro. Oda a la vida retirada, por ejemplo, de Fray Luis de León. Madrigales son cantos a un amor no correspondido. Por ejemplo, Gutiérrez de Cetina en Ojos claros serenos. El género dramático. El género dramático tiene tres especies nada más: tragedia, comedia y drama. El drama es la unión de la tragedia y la comedia. La tragedia habla de hechos funestos. La comedia habla de una sátira a personajes públicos, por ejemplo. Y el drama es una unión, como dije antes, de tragedia y comedia. Un ejemplo de tragedia, por ejemplo, las tragedias de Sófocles, ¿no? Edipo Rey. Un ejemplo de comedia tenemos, por ejemplo, Ñacatita. O, por ejemplo, también Las nubes de Aristófanes, ¿cierto?, que hace una crítica, una sátira a Sócrates. Y en el drama, por último, tenemos a Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Figuras literarias. Claro, ya estamos acercándonos. Para terminar, las figuras literarias son constructos que tratan de intensificar el lenguaje, dar un sentido figurado. Son herramientas que tiene el autor para embellecer su obra. Solo vamos a estudiar 6 en este caso: metáfora, epíteto, anáfora, símil, hipérbaton e hipérbole. La metáfora es un reemplazo. Por ejemplo, las perlas de tu boca, las perlas hace referencia a dientes. El epíteto es una adjetivación, le da un adjetivo calificativo a la palabra, por ejemplo, verdes prados o blanca nieve. También tenemos epíteto cuando nos referimos a una persona, por ejemplo, Héctor el de tremolante casco o Aquiles el de los pies ligeros. La anáfora es la repetición de las palabras al inicio de la oración, de los versos. El símil compara, ¿ok? Va a existir similitud. Normalmente aparece aquí la palabra como, ¿ok? El hipérbaton es una alteración en el orden correcto de la oración. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, volverán las oscuras golondrinas de tu balcón sus nidos a colgar, ¿cierto? Es un desorden. Cuando yo digo, por ejemplo, dará castañas a los niños la Santa Madre. Dará castañas a los niños la Santa Madre. ¿Cuál sería el orden correcto? La Santa Madre dará castañas a los niños, ¿cierto? Eso es un hipérbaton. Una hipérbole es una exageración, más dura que el mármol a mis quejas, ¿cierto? Es una exageración.
Listo. Ahora vamos a ver literatura de la Edad Clásica y comenzamos viendo la épica griega. Características primero de los poemas homéricos, ¿no? Primero, su especie principal es la epopeya en los poemas homéricos. ¿Ok? Se cultiva el género épico y la figura que destaca es el epíteto. ¿Listo? Aquí tanto la Ilíada como la Odisea se divide en 24 cantos, o también llamados rapsodias. ¿Listo? Y bien, ahora vamos a narrar un argumento, un resumen de la Ilíada y la Odisea. Aquí les voy, ¿no? La Ilíada inicia con un saqueo en un pueblo en donde un sacerdote llamado Crises quiere que le devuelvan a su hija Criseida. Su hija Criseida y bueno, una señorita llamada Briseida habían sido tomadas como esclavas por Agamenón, rey de los aqueos, y Aquiles. ¿Ok? Entonces, Criseida se queda con Agamenón, Briseida se queda con Aquiles. Cae una peste de 9 días, ¿ok? Al campamento griego, y él devuelve a Criseida, pero se queda con Briseida, a lo que Aquiles no está muy contento con eso y se retira de la guerra. Próximamente los griegos empiezan a perder contra los troyanos, ¿ok? Ya que Ilíada viene del término Ilión. Ilión significa Troya, ¿ok? Troya. La Ilíada nos narra, bien, los últimos 51 días de la guerra con Troya, que es una guerra que dura como 10 años. ¿Listo? Entonces Aquiles se retira de la guerra, los griegos empiezan a perder, e incluso uno de los amigos de Aquiles pierde contra el general de los troyanos, que es Héctor. Héctor mata a su amigo Patroclo. Y justo ahí es donde Aquiles, digamos, despierta la cólera de Aquiles. Y Aquiles se reintegra a la batalla con una nueva armadura y vence a Héctor. Tomando el cuerpo de Héctor y arrastrándolo por todo el campamento. ¿Ok? Así es como, digamos, completa su venganza por la muerte de Patroclo. ¿Cómo termina la obra? Con el funeral de Héctor, ya que el padre de Héctor le pide a Aquiles que devuelva el cuerpo para darle un entierro digno. Y al final Aquiles accede a entregar el cuerpo de Héctor y termina con el funeral de Héctor en la Ilíada. Luego viene la Odisea. En la Odisea hay una asamblea entre los dioses y Atenea dice, oye, hay que dejar ir a Odiseo ya que ha estado atrapado en la isla de Ogygia con la bruja Calipso durante 7 años. Entonces todos los dioses dicen, ok. Y Zeus encarga a Hermes a avisar a Calipso que debe dejar ir a Odiseo. En lo que ocurre eso, Atenea, que es la que también habla por Odiseo, le informa a Telémaco, su hijo, que su padre sigue vivo. Bien, y mientras todo esto ocurre, Penélope, la esposa de Odiseo, está siendo, digamos, pretendida por otras personas, otros reyes, otros gobernantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Odiseo se embarca para llegar a su casa, ¿ok? A su isla Ítaca, pero Poseidón, porque sigue molesto, digamos, en la Odisea hay una bronca, ¿no? Entre Poseidón y Odiseo. Entonces Poseidón hace naufragar a Odiseo en una isla llamada la isla de los Feacios, donde Odiseo conoce al rey alchino, ¿ok? Y el rey alchino se entera, ¿no? Descubre que él es Ulises, el valiente aventurero que se enfrentó con cíclopes, que se enfrentó a sirenas, que se enfrentó a tornados, a bestias marinas, ¿cierto? Entonces le pide por favor que narre sus aventuras. Odiseo le narra sus aventuras y en eso se enfoca más o menos toda la obra, narrando por ejemplo cómo dejó ciego a Polifemo, el hijo cíclope de Poseidón, y ahí es como se inicia toda esa bronca entre Poseidón y Odiseo. Odiseo entonces le empieza a narrar, Alchino queda maravillado, queda satisfecho y le da unas naves que son súper veloces, ¿ok? Entonces llega a su isla Ítaca, Odiseo y Telémaco se reúnen junto con un sirviente, se enfrentan a los pretendientes, matan a todos los pretendientes de su esposa Penélope y ahí todo termina con un final feliz. Ahora, visión de la vida. Visión de la vida en la Ilíada, como vimos, es una lucha constante, ¿ok? Y en la Odisea es un viaje difícil, ¿cierto? Odiseo tiene que recorrer diferentes lugares, lugares peligrosos, y Aquiles, a través de la lucha, es como logra completar su venganza por la muerte de Patroclo. Las virtudes, el valor y la fuerza. En la Odisea, la astucia y el ingenio. El tema de la Ilíada es la cólera de Aquiles, y en la Odisea es el retorno a su casa en Ítaca.
Otros temas, por ejemplo, en la Ilíada es la mortalidad del hombre, es uno de los temas que también se toca, y la guerra y sus funestas consecuencias. En la Odisea, otro de los temas es, por ejemplo, el amor a la patria y la fidelidad, ya que Penélope, para no, digamos, corresponder a uno de los pretendientes, acordó tejer una prenda y al finalizar de tejer esta prenda se iba a escoger a uno de los pretendientes. En la noche, por ejemplo, ella destejía y en el día volvía a tejer, así nunca iba a acabar, ¿cierto? Esa era, digamos, una representación de la fidelidad que le tenía a Ulises. Listo, entonces este sería el tema, el repaso de la semana 1. Muchas gracias a todos.